Saludos cordiales y bienvenidos a nuestro curso virtual online denominado Experto BIM Estructural. En esta ocasión estamos abordando el módulo número 2 titulado Análisis de estructuras en Autodesk Robot Structural 2020. Quienes da la bienvenida, su instructor y anfitrión, el ingeniero Luis Fernando Barbosa Esqueda. Me permito retomar un poco la información referente a lo que es mi experiencia y básicamente tenemos que posee una maestría en gerencia ambiental por la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas en Venezuela. Soy ingeniero civil por la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas de Venezuela, actualmente en realización de estudios doctorales en el área de estructuras en la Universidad Central de Venezuela. Soy docente de la UNEFA o Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas en las cátedras de estructuras, proyectos de acero, concreto armado y cálculo numérico, labor que he desempeñado por más de 8 años. Actualmente soy estructurista de edificaciones comerciales, residenciales e industriales, labor que he llevado a cabo durante más de 10 años. Soy instructor independiente de software tales como Autodesk Revit, Autodesk Robot, SAP 2000, ETABS, Advanced Steel, ArchiCAD, AutoCAD, entre otros. En cuanto a la estructura de las clases que llevaremos en este segundo módulo, no dista mucho de lo que hemos abordado en el módulo precedente, así que estaremos considerando dos aspectos fundamentales en lo que es el desarrollo de nuestras clases, como lo es una introducción y el desarrollo y práctica. El punto número 1 se refiere a aspectos que nos serán necesarios manejar para poder desarrollar posteriormente en el punto 2 de cada clase, lo que conlleva al desempeño, a la práctica como tal de la temática que tengamos en ese particular. Ahora bien, ¿hay dudas? ¿Hay preguntas? Puede formularla mediante los medios dispuestos por la empresa para tales fines. En cuanto a la pertinencia, no será albergada ninguna interrogante fuera de lo dispuesto en el contenido de la presente capacitación y los temas indirectos de abordajes. De esta manera, quiero enfatizar que daremos prioridad a lo que conlleva nuestro brochure, nuestro cronograma dispuesto de actividades y contenidos, y desde luego que trataremos de no extrapolar los temas fuera de lo que encierra lo que debemos abordar. Sin embargo, como siempre en toda clase, en todo curso, podemos abordar ciertas interrogantes que se salen un poco de lo que es la temática establecida, a manera de no ser 100% rígidos en este aspecto, porque se supone que cada participante desde luego tiene muchas interrogantes y viene cargado de muchas dudas, y para lo cual yo estoy por supuesto dispuesto a ayudarles. Sin embargo, enfatizo que estaremos abordando y estaremos dando respuesta a las interrogantes que exclusivamente tengan que ver con el curso, dando mayor importancia en ello, y en un segundo plano relegado quedarán las respuestas a aquellas interrogantes que no se relacionen directamente con la temática del curso. En cuanto a la disponibilidad de videos en plataforma, cada módulo, cada capítulo, cada tema se subirá con la frecuencia determinada por la empresa. Muy bien, sin más preámbulos, iniciamos con este interesante curso mostrándole lo que es el contenido de esta primera sesión. Tenemos aspectos básicos concernientes a Autodesk Robot Structural 2020. Dentro de estos aspectos básicos recalco los siguientes. Como primer ítem tenemos los aspectos teóricos, MEF o método de elementos finitos.
también por sus siglas en inglés se denomina FEM, F-E-M. Como segundo aspecto estaremos realizando lo que es la exploración de un proyecto en Autodesk Robot 2020. Esto con la finalidad de poder familiarizarnos con la interfaz de una forma práctica, de una forma directa, y estaremos pues lógicamente viendo todos aquellos aspectos que nos permitirán posteriormente desarrollar las temáticas sucesivas. Como tercer tópico estaremos ahondando en los conceptos básicos del BIM, pues visto está que este presente módulo es una secuencia de lo que ha sido el primero. El primer módulo, recuerden que está concerniente o se refiere a lo que es el software Autodesk Revit, y conjuntamente con Autodesk Robot forman en conjunto lo que denominamos una plataforma apta para el desarrollo de la metodología BIM. Y por esta razón estaremos manejando los conceptos básicos del BIM, refrescando algunos aspectos de los que ya hemos visto previamente en la entrega número 1 o en el primer módulo, para así lograr cimentar mejor la información y lograr desenvolvernos de una manera satisfactoria en este entorno BIM. Continuaremos con la integración mediante archivos IFC. Estos archivos IFC son archivos de formato abierto y que nos permiten realizar intercambios, nos permiten realizar integración entre software. Muy bien, si estaremos trabajando con Revit y Robot, ya hemos dejado atrás lo que es la fase de Revit. Posteriormente, ahorita nos toca en la eventualidad del manejo del Robot, pero en la tercera entrega, en el módulo 3, estaremos uniendo ambos software de forma tal que resulta de una forma bastante expedita la labor de lo que sería reflejado acá en nuestra diapositiva, un flujo de trabajo. Y esto no escapa a lo que es la realidad, y la realidad es que muchos profesionales no cuentan con los mismos software. En esta medida o bajo este precepto es importante o resultan de gran importancia lo que son los archivos IFC, puesto que ellos nos permiten desarrollar esta interoperabilidad entre diversos software que manejan distintos interventores en un proyecto determinado, logrando así una pérdida mínima de información y al fin y al cabo lo que se quiere, que es una integración como tal de todo el equipo de trabajo. Finalizaremos el presente módulo o la presente entrega a través de lo que es un flujo de trabajo propuesto, y en este particular estaremos reflejando lo que o refrescando lo que previamente hemos someramente asomado en el módulo 1 correspondiente a Revit, como lo es un flujo de trabajo propuesto, que es el resultado de ya varios años de experiencia en lo que confiere a la materia del flujo de trabajo bajo la metodología BIM, lo cual nos permitirá pues abordar de una mejor manera y con el mejor de los criterios esta metodología, logrando desde luego llevarla a cabo a satisfacción. Muy bien, dicho esto, entonces vamos a entrar en el primer aspecto o en el primer punto, que corresponde a los aspectos teóricos. Dentro de estos aspectos teóricos o básicos, vamos a iniciar con el tratamiento del MEF, pero antes es necesario tratar un poco acerca de lo que ha sido el devenir de esta metodología y cómo es que hasta hoy en día pues la contamos. En esta línea de tiempo podemos observar lo que ha sido el avance de los métodos que normalmente han iniciado desde una fase manual hasta nuestros días, que muy bien, como ya lo hemos visto, existen variedades de software que manejan los más complicados algoritmos para llevar a cabo entonces los cálculos igualmente con un grado de complejidad bastante más grande de lo que se manejaban años anteriores. Vale resaltar entonces que antes de la llegada del computador, los métodos de análisis empleados eran de tipo iterativo y
manual, tal cual como el tan conocido método de Cross, que nos permitía, digamos, realizar el análisis de una estructura. Eso lo podemos haber visto en pregrado, como alguna de las materias, incluso el método de Cremona, que es un método gráfico que nos permite el desarrollo o el cálculo, mejor dicho, el análisis de estructuras, sobre todo de tipo cerchadas, y de una forma bastante peculiar y gráfica, ¿no? A través simplemente de vectores. Todo esto, lo cual significaba una gran inversión de tiempo en el abordaje y resolución de sistemas continuos. No es difícil imaginar, por ejemplo, si estamos trabajando con método matricial de la rigidez, desarrollar una matriz de rigidez para toda una estructura. Si cuando simplemente desarrollamos una matriz de rigidez para una viga, cuyos elementos están, digamos, liberados para flexión, para corte y para carga axial, sabemos que tenemos una matriz de 6×6 y que la misma, al ser ensambladas con otras series de elementos que conforman un simple pórtico, pues nos da una matriz de difícil manejo, ¿no? Imagínense esto entonces para los años 40, los métodos manuales, métodos de Cross y Canny, por ejemplo, como ya lo he mencionado, era lo que hasta el momento se llevaba a cabo, ¿no? Era necesario idealizar muchos aspectos para poder lograr el desempeño adecuado para poder por lo menos tener resultados. Esto nos alejaba lógicamente de lo que es un aspecto económico. Desde cierto punto de vista lográbamos un cierto factor de seguridad, pues lógicamente para ese entonces no contábamos con lo que eran los estados límites, sino simplemente calculábamos por la teoría clásica. Entonces esto nos llevaba a un cierto margen de seguridad, pero sin embargo habían aspectos que eran difícilmente considerables. No ha sido sino hasta después del desarrollo de lo que ha sido la computadora y el ordenador, y desde luego ciertos algoritmos que nos permiten considerar aspectos tales y tan importantes como son, por ejemplo, las cargas dinámicas, las acciones dinámicas debidas a sismo y viento. Desde un principio se ha podido realizar, pero es hasta ahora que podemos llevarlo a un término, si se quiere, más satisfactorio, más seguro, y desde luego incluso lograr un cierto o lo más cercano, ¿no? Entre una, por decirlo, sincronía entre lo que es la funcionalidad y la seguridad, la economía y los dos términos previamente expuestos. Muy bien, entonces a los años 40 teníamos los métodos manuales. Luego en la década de los 50 tenemos una importante crecienda de los métodos matriciales, puesto que ya empezamos a utilizar las computadoras. No obstante, para ese entonces lo que se utilizaba por parte de la humanidad eran computadores bastante grandes. Recordemos que viene de la época de las tarjetas perforadas, y para aquel entonces pues era de difícil manejo, ¿no? Digamos que no teníamos acceso a lo que eran las computadoras, sino a nivel institucional. Ya para los años 60 y 70 existe ya una proliferación del método de elementos finitos. El método de elementos finitos no es nada nuevo. Sin embargo, lo que pasa es que ocurre que aunque años atrás ya se había desarrollado el método de elementos finitos, ya se había planteado, no es sino con el desarrollo de las computadoras, y particularmente con la llegada de la era aeroespacial, cuando se desarrolló el método de elementos finitos para poder determinar, por ejemplo, la resistencia de los materiales, la capacidad de exposición ante ambientes agresivos, tal cual como lo vemos en la gráfica. Vemos una nave o un cohete espacial, y lógicamente era necesario ahondar y también destinar dinero para poder desarrollar estas teorías en una primera instancia y llevarla pues a la práctica.
como lo ha sido. Ya en la época o en los años 80 existe una diseminación masiva de lo que es el método de elementos finitos, pues ya para ese entonces se logra lo que es también, valga la redundancia, una diseminación del uso del computador a nivel personal y no institucional, y eso nos lleva posteriormente a lo que es el hoy. ¿Qué es lo que es el hoy? Hoy tenemos un gran campo de aplicación para el método de elementos finitos que engloba la bioingeniería, la mecánica, la aeronáutica, incluso tenemos usos médicos. Existen desarrollos de prótesis, existen muchos aspectos que nos permiten ahora realizar simulación a través de elementos finitos acerca de lo que es el desgaste, por ejemplo, de una prótesis facial, lo que es una prótesis dental, o tal vez de una aleación para poder subsanar un problema craneal, un cráneo encefálico, ¿no? Y esto resulta bastante interesante, pues ha abierto las puertas a hoy en día a la utilización del método de elementos finitos, y por eso decimos que existe una diseminación de este método de elementos finitos. Ahora bien, si hemos hablado acerca de lo que es un devenir del método de elementos finitos, o FEM por sus siglas en inglés, entonces es lógico que debamos preguntarnos ¿qué es el método de elementos finitos? ¿Qué es el MEF? El MEF esencialmente es algo tan sencillo en concepción como a nivel de pregrado hablábamos de derivadas o integrales, ¿no? Es un proceso inverso, si se quiere decir de una manera, a grosso modo hablando, y para simplemente a los fines de ejemplificar, es una cierta suerte de proceso inverso de lo que es la integración, ¿no? Puesto que acá tenemos un sistema continuo. Este sistema continuo puede ser una losa, puede ser un cuerpo cualquiera con la forma que bien sea que tenga, que está sujeto a unas fuerzas externas. Asimismo, desarrolla fuerzas internas y posee la característica de ubicación, de coordenadas. Ahora bien, ocurre un proceso llamado proceso de discretización. ¿Y en qué consiste este proceso de discretización? El proceso de discretización no es más que dividir el dominio del campo completo de un sistema continuo en pequeños subdominios. Lógicamente, estos pequeños subdominios están limitados a la geometría del cuerpo inicial y al sistema continuo, pero tiene una gran característica, y empiezan aquí a surgir ciertos aspectos con respecto a la teoría de elementos finitos que dista de lo que son los cálculos diferenciales, y entre otras cosas, algunos de estos elementos que salen a relucir son los nodos que conforman los elementos finitos. Como lo vemos en la gráfica, noten que la gráfica esencialmente es el mismo sistema continuo, pero dividido en una serie de triángulos. No que sea la única manera de dividirlo, ¿no? Hay muchas maneras de realizar el mallado de elementos finitos. Sin embargo, lo que se quiere transmitir con esta primera idea, con este primer atisbo, es que cuando ocurre la discretización, lo que estamos haciendo es utilizar un método gráfico de división, de discretización. A eso se le llama, esa discretización no es más que una división en una serie de subdominios, como ya lo he dicho, y estos elementos discretos, pues así reciben su nombre, elementos discretos, poseen nodos, por lo menos 3 nodos, y ya veremos posteriormente que los elementos discretos pueden ser triángulos o cuadrados, formas triangulares o rectangulares o cuadradas, y en sus extremos encontramos lo que son los nodos. Estos nodos, estos pequeños puntos de color rojo que observamos acá en la gráfica, en la figura, son los responsables de transmitir
los efectos de deformación de esfuerzos, de fuerzas, de solicitaciones a cada uno de los otros elementos discretos de lo que inicialmente era un sistema continuo, logrando así una interacción entre todos los miembros para tener una representación más exacta de lo que es el comportamiento del inicial sistema continuo. Ahora, luego del proceso de la discretización, tenemos lo que se denomina un modelo discreto, y el modelo discreto posee en sí mismo elementos finitos que a su vez poseen nodos. Entonces ya vamos entrando un poco más en materia. Ya tenemos acá lo que es una división en sus dominios, y lo que ha ocurrido de forma general es que hemos pasado de un modelo o de un sistema continuo que normalmente debería ser tratado a través de complejas ecuaciones diferenciales a elementos finitos que son tratados a través de métodos matriciales. Muy bien, vamos un poco más adelante a considerar lo que son otros aspectos básicos, dentro de lo cual quiero destacar la clasificación de estructuras. Si bien hemos ya definido de forma somera lo que es el método de elementos finitos, ahora es necesario también clasificar las estructuras, pues dependiendo de la estructura se aplica o no el método. Entonces tenemos estructuras continuas y estructuras discretas. Las estructuras continuas son aquellas a las que se les va a aplicar el método de elementos finitos. Las estructuras discretas son aquellas que ya vienen dispuestas para que sean tratadas como lo dicta el método de elementos finitos. Es decir, en la parte de las figuras o de las estructuras continuas es necesario realizar una discretización, pero en el caso de las estructuras discretas ya no hace falta realizar una discretización, puesto que en sí misma ya se encuentran divididas. Entonces, si nos vamos al ámbito de las estructuras continuas, las mismas no se pueden separar a priori. Esto quiere decir, en una primera instancia son un elemento continuo, completo. El sistema es un número finito de elementos discretos. Es decir, en una primera instancia no se pueden separar a priori en un número de elementos finitos discretos, sino que tenemos una gran gama, una infinita gama de interrelaciones. Desde el punto de vista, estamos hablando desde el punto de vista micro, desde el punto de vista molecular, en el cual los elementos están diferenciados entre sí, pero en una escala muy pequeña. Ahora, el número de puntos de unión de una parte del sistema respecto al total de la estructura es infinito. Imaginemos pues que trazamos un corte o bisectamos esta figura A, que representa una losa maciza como sistema continuo. Cuando nosotros bisectamos esta losa, lógicamente acá vamos a encontrar una millonésima, una gran cantidad de partículas, millones y millones de partículas que están interactuando entre sí, y que pues desde luego, si pretendemos manejar a cada uno de estos elementos, nos llevaría a millones y millones y millones de ecuaciones para poder determinar la interacción entre dichos elementos, y de esta manera poder saber, por ejemplo, la deformación que está transmitiendo una partícula a la otra, la fuerza que está transmitiendo una partícula a la otra, etcétera. Ahora, tenemos acá en la primera imagen lo que es una losa maciza como sistema continuo, y en la parte B tenemos una losa similar pero discretizada. Y noten la diferencia: en una primera instancia tenemos una gran cantidad de puntos de unión y de comportamientos, porque no hemos hecho lo que previamente hemos denominado como una discretización. Pero una vez que realizamos el proceso de discretización, nos olvidamos de toda esa serie de partículas, como lo he mencionado previamente, y ahora tenemos un sistema más definido, un sistema discreto que posee nodos, y que la idea, pues por supuesto, del método es que logremos dividir la estructura para un análisis más sencillo. De forma general, esto es lo que se busca.
Ahora, en cuanto a las estructuras discretas, están formadas por un ensamblaje de elementos diferenciados y unidos por una serie de puntos, sistemas en forma de malla o retícula, tal cual como lo observamos acá. Su deformación puede definirse de manera exacta mediante un número finito de parámetros, deformaciones de los puntos de unión. Es el caso de una cercha. Cuando tenemos el caso de una cercha, como la que vemos acá, una cercha simplemente apoyada, determinar la misma, las reacciones, la flecha, determinar las fuerzas en cada uno de los elementos es una labor relativamente sencilla. Podemos aplicar el método de los nodos, podemos aplicar el método de las secciones, diversos métodos, incluso el método de Cremona, diversos métodos que hemos visto a nivel de pregrado. Pero tratar de resolver una estructura continua, ahí es donde resulta la complicación. Por eso, las estructuras discretas pues representan una cierta mayor facilidad. El método de Cross incluso podemos utilizarlo para lograr obtener las reacciones de esta cercha, para poder obtener las fuerzas internas de la cercha y poder diseñarla. Pero en el caso de una losa no es igual, la concepción no es la misma. Para lograr resultados adecuados es necesario el proceso que previamente hemos llamado como discretización, logrando entonces un medio o llevar un medio continuo de un espacio total, ¿no?, a un medio limitado. Sigue siendo el mismo cuerpo, pero ahora dividido en subespacios, y como subespacios tenían características particulares, tienen características particulares. Muy bien. Ahora seguimos con estos aspectos básicos. ¿Qué es lo que debemos saber respecto al elemento o al método de elemento finito? Se debe saber que al realizar un proceso de modelado y discretización adecuados, se puede analizar de forma satisfactoria todo tipo de elemento estructural. Puede ser un tablero, estribos, pilas, muros, rampas, etc., obteniendo valores de desplazamientos, deformaciones, esfuerzos y fuerzas resultantes, entre otros, que serán consideradas en las relaciones de demanda-capacidad del software. Ya estamos hablando de dos aspectos interesantes acá. Por un lado, estamos afirmando que a través del método de elemento finito, pues básicamente podemos albergar cualquier estructura de la que estamos, con la que estamos familiarizados, ¿no? Hemos citado el ejemplo de tableros, estribos, pilas, muros, rampas, etc. Podemos modelar casi cualquier cosa. Hoy en día, en el campo de la ingeniería estructural, se utiliza el método de elementos finitos para una gran gama de soluciones estructurales. Lo que ocurre es que no lo vemos, puesto que se utilizan software los cuales realizan la operación mediante el método de elementos finitos, pero estas operaciones, si se quieren, están supeditadas a la vista del observador, están a escondidas, no podemos verlas, pero sí están presentes, sí se están llevando a cabo. Entonces el análisis, por ejemplo, de una pila, cuando nos vamos a un software para ello, o el análisis de un puente, o el análisis de una losa en una estructura, bien sea en Robot, en SAP 2000, en CiEngineer o en cualquier otro software, es realizado a través del método de elementos finitos. Pasa que no lo estamos viendo, pero es necesario nuestro conocimiento, porque desde luego nosotros somos los operadores, y es necesario nuestro conocimiento para poder llevar a cabo una labor eficiente. Existe un criterio que tiendo a llevar consecuentemente, que si introducimos datos equivocados al software, por mejor que sea este, nos va a arrojar resultados equivocados. Por eso la importancia de nuestro manejo adecuado de lo que es la teoría con la cual dicho software está diseñado y con la cual dicho software se maneja. Es importantísimo lograr un entendimiento, aunque sea básico, recomendable,
no tan básico, sino lo más profundo que se pueda, pero al menos básico después de todo. Para eso están los software. Nosotros como operadores debemos saber, como estructuristas y operadores debemos saber los criterios por los cuales se guían los software. Ahora vamos a seguir adentrándonos en un poco más de las informaciones correspondientes a esto. Tenemos que manejar lo que son los criterios para discretizar. Y fíjense que hemos venido en una línea, en una secuencia lógica. Hemos hablado primero acerca de lo que es el método de elementos finitos. Primero hemos establecido un devenir, digamos una línea de tiempo con relación a lo que han sido los avances de los distintos métodos a lo largo de la historia, o por lo menos del siglo pasado y el presente. Luego hemos hablado acerca de lo que es el método de elementos finitos. Hemos también establecido los criterios, los parámetros de qué se trata el método de elementos finitos. Ahora, ¿qué ocurre? Como operadores y como estructuristas debemos entender los criterios que vamos a introducir al software con la idea de que mantengamos la premisa. Si introducimos datos correctos y realizamos modelados correctos, vamos entonces a tener resultados igualmente correctos. Pero si no dominamos lo que es la base teórica, si no dominamos lo que son los aspectos fundamentales, como lo es de la teoría de elementos finitos, de la teoría de rigidez, de flexibilidad, que son lo que normalmente utilizan los software, entonces lógicamente vamos a estar digamos manejando un software a ciegas, y esta no es la idea, desde luego. Entonces, dentro de los criterios para realizar las discretizaciones tenemos lo siguiente. En general, para cada caso dimensional se plantean formas simples para extraer los elementos finitos componentes de la partición del sistema continuo. Y repito, para cada caso dimensional se plantean formas simples para extraer los elementos finitos componentes de la partición del sistema continuo. Es decir, que nos corresponde realizar una simplificación de lo que es un sistema continuo para aplicar el método de elementos finitos, y esto forma parte de lo que es el criterio para la discretización. A priori les puedo comentar que lo que sean figuras complejas vamos a tratar de asemejarlas a figuras elementales, tales cuales como las que estamos viendo acá en la imagen. Se consideran nodos sobre líneas para el caso de elementos simples, líneas. Triángulos y cuadros conectados por nodos, lógicamente, para el caso de elementos de área, y tetraedros y hexaedros conectados por nodos. Sigue el mismo proceder para el caso de sólidos. Entonces, esto simplemente es una receta en la cual nosotros vamos a considerar solamente líneas y nodos en ambos extremos de las líneas para el caso unidimensional. Estamos hablando del caso de barras, de columnas, de vigas, de correas, etcétera, etcétera. Aunque quiero enfatizar aquí algo muy en particular, ¿no? Los software, muy bien, llámese Robot, llámese SAP 2000, de Tabs, CEngineer, Tecla, cualquiera de los software de cálculo estructural, se guían por más o menos las mismas directrices. ¿Cuáles son las directrices? En lo que corresponde a la estructura, al esqueleto, llámense columna, vigas, correas, en el caso de estructuras metálicas, nervaduras, entre otros, los software utilizan métodos matriciales como métodos de la rigidez, lo común, o método de flexibilidad, y de esta manera se analizan estos elementos unifilares. Pero para los elementos bidimensionales, en los cuales es necesario el uso de triángulos y cuadros conectados por nodos, allí es donde entra particularmente el uso del método de elementos finitos, al igual que para el tercer caso, que son estructuras volumétricas,
como tetraedros, hexaedros y demás. En los dos segundos casos, para el caso de triángulos y cuadrados, en lo que entendemos que estamos hablando de elementos bidimensionales, y para el caso de tetraedros, hexaedros y demás, que estamos trabajando con elementos tridimensionales, allí utilizamos el método de elementos finitos. Los software utilizan el método de elementos finitos para la determinación de lo que son las componentes de esfuerzos, de fuerzas, de deformaciones de los elementos. Pero para el caso de aquellos elementos unidimensionales se utilizan teorías como la de la matriz de rigidez, flexibilidad, entre otros. Entonces ya acá vamos entendiendo cómo es digamos, cómo operan estos software. Cuando tenemos losas, por ejemplo, el software va a trabajar o nos va a dar la alternativa para trabajar por el método de elementos finitos. En el caso del robot también nos permite trabajar a través de áreas tributarias, y eso lo vamos a ver posteriormente. Pero lo importante en este caso, que estamos hablando de método de elementos finitos, es que el robot nos permite utilizar esta metodología de trabajo. Recuerden que el método de elementos finitos es un método, es una forma de trabajo, es una alternativa. Nos permite pues este software utilizar esta alternativa de forma, lo repito, alternativa. No nos obliga, pero sí nos pone esa posibilidad que lógicamente la vamos a estar utilizando para que podamos ahondar en esta temática. Pero en cuanto a lo que es el trabajo con elementos unifilares, si se quiere, o elementos unidimensionales como vigas, correas y demás, que ya lo he expuesto, sería una labor un poco pues más compleja tratar de que el software lo abarque como un método o a través del método de elementos finitos, porque el esfuerzo computacional sería bastante mayor. Entonces la tendencia es losas, muros, elementos bidimensionales o tridimensionales. El software los va a abordar, si se quiere, con el método de elementos finitos, pero para aquellos elementos que son unidimensionales, el software lo va a trabajar con otra metodología. Muy bien, avanzamos entonces y consideramos dónde puede ser aplicado el método de elementos finitos. Y continuamos con estos aspectos básicos. El MEF puede ser aplicado en 1, 2 y 3 dimensiones. El caso de análisis más sencillo es el elemento lineal, la figura A, como la vemos acá, cuya discretización se realiza unidimensionalmente. Y es lo que nosotros normalmente vemos, que cuando modelamos una estructura, la misma se divide en nodos. Ahora, repito, esta es una forma en la que podemos trabajar la estructura. Es decir, puedo tomar una viga o una columna y analizarla por medio de elementos finitos. Si deseo, por ejemplo, obtener las deformaciones puntuales, los esfuerzos puntuales, para evitar una falla o un colapso debido a una falla localizada o una falla local, por ejemplo. Pero normalmente lo que son los elementos unidimensionales, los elementos tipo línea, son trabajados con otra metodología como las que ya he mencionado. Pero sin embargo no dejan de estar dentro de las posibilidades del uso de los elementos finitos. Ahora, le siguen en complejidad los elementos de área, como los que vemos en la figura B, cuya discretización debe realizarse considerando variables independientes en 2 dimensiones. Entonces observamos acá que de un elemento bidimensional, ya vamos a ver algunos ejemplos de ello, podemos determinar una discretización en elementos como triángulos o elementos cuadriláteros. Y esto es muy pero muy propio del robot. Por tal razón les pido que por favor se vayan familiarizando con toda esta temática, con estas digamos nomenclaturas, denominaciones de elementos, porque vamos a estarlo utilizando en el devenir del curso en este módulo 2. Y finalmente
el MEF puede ser aplicado a sólidos y volúmenes en espacios tridimensionales. En todo caso, siempre se busca la simplificación de un medio continuo mediante la discretización en elementos finitos. Entonces tenemos claro que los elementos finitos, el MEF, el método de elementos finitos, puede ser aplicado en tres casos fundamentales, que son los que rigen nuestra vida física. Bien sea un elemento unidimensional, bien sea un espacio bidimensional, un elemento circunscrito, un espacio bidimensional, o un elemento que trascienda a las tres dimensiones. En todo caso pueden ser utilizados los elementos finitos. La recomendación es que, claro está, podamos utilizar el método de elementos finitos para casos complejos, como lo son los casos bidimensionales y tridimensionales. En los casos unidimensionales, ya previamente le he comentado la forma en la cual debemos abordarlo. Ahora, si me permiten avanzar un poco más allá, aquí están algunos ejemplos. Una estructura podrá modelarse, y aquí tenemos las diferencias de lo que previamente hemos estado tratando, en base a líneas, simulando vigas y columnas. Acá tenemos, ¿no? Y esto es lo que los software normalmente hacen. Si tenemos un pórtico en general, el principio de estructura nos dice que dependiendo de lo que son las uniones, dependiendo de los nodos, pues vamos a tener entonces la caracterización del comportamiento estructural. Ahora, repito que esto lo podemos hacer a través del método de elementos finitos, o podemos analizarlo por métodos matriciales, otro tipo de métodos matriciales, como el método de rigidez, flexibilidad y el método de Cross, etcétera, etcétera. Pero los software de cálculo estructural utilizan generalmente método matricial de rigidez. Es algo muy utilizado para sistemas lineales. Ahora bien, también las estructuras pueden modelarse como áreas, simulando losas, cubiertas y similares. Lo que tenemos en la figura B es una cubierta de techo. Como ven acá, es una cubierta de techo, y lo que he hecho es una discretización de un paño correspondiente a la cubierta de techo. Lógicamente estamos hablando aquí de elementos cuadriláteros, y estos elementos cuadriláteros digamos, se relacionan, o existe una interacción entre sí a través de lo que hemos llamado nodos. Y estos nodos son los encargados de transmitir los esfuerzos, las deformaciones, las fuerzas y demás, rotaciones, todos los aspectos. Esto va en lo que son los aspectos o los elementos de área. Y también tenemos la consideración de elementos sólidos, simulando elementos volumétricos como planchas base, cabezales, pilotes, entre otros. Y como vemos acá, lo que tiene como alcance el elemento finito es, por ejemplo, toda esta plancha que estamos observando acá. Debemos subdividirlas en elementos tridimensionales, pero discretos, y que en cada uno de sus nodos pues va a guardar las mismas características de lo que ha sido el comportamiento bidimensional, y cada uno de sus nodos pues va a transmitir las solicitaciones, va a transmitir la fuerza, las deformaciones y demás. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar, por ejemplo, las planchas como elementos bidimensionales de pregrado. Estamos acostumbrados a trabajar los perfiles como elementos unifilares ya de pregrado, es una práctica común. Pero existe la posibilidad también en los software de, por alguna razón requerida, realizar un estudio exhaustivo, por ejemplo, de la conexión que vemos acá de plancha-columna, y determinar las concentraciones de esfuerzo. En ese caso estaremos hablando de lo que es el uso de elementos o de la metodología de elementos finitos para el análisis de un conjunto tridimensional, y determinar así pues lo que bien tengamos a determinar, bien sea esfuerzo, deformaciones o demás. En todo caso, se generarán problemas unidimensionales en el caso A, bidimensionales en el caso B y tridimensionales en el caso C. Muy bien. Ya sabido esto, entonces entendemos lo que previamente hemos analizado y lo que previamente hemos tenido como digamos una antesala. Ahora lo vemos acá reflejado en la realidad. ¿Cómo podemos aplicar? ¿Dónde podemos aplicarlo? ¿Cómo podemos modelar?
las estructuras mediante el uso de elementos finitos. Quiero resaltar en este particular que desde luego el estudio de elementos finitos es un campo bastante vasto, bastante completo, y el propósito de la presente entrega, pues por supuesto no es albergar digamos a plenitud todo lo que es el método de elementos finitos, sino brindar lo que son las nociones y explicar cuál es el alcance, cuáles son las características, cuáles son los usos, qué es lo que digamos podemos manejar como operadores de un software y que se relaciona con los elementos finitos. Esto es lo que resulta clave en nuestro manejo y en nuestra preconcepción acerca de lo que es el conocimiento de elementos finitos, para que podamos abordar el curso que vamos a estar tomando a continuación. Me permiten avanzar un poco más. También tenemos otros aspectos como algunos otros criterios para la discretización, y acá se nos resalta lo siguiente: la discretización debe realizarse de la forma más representativa de las características del sistema continuo estudiado. Se deben considerar sus propiedades, comportamiento real y condiciones de borde. Este es un aspecto de capital importancia dentro de lo que es nuestro manejo de los software, porque si no entendemos el principio de lo que son los criterios para la discretización, de lo que se busca en el proceso de la discretización, entonces no vamos a hacer un uso adecuado de las herramientas. Por más versátil, por más avanzada que sea, no lograremos un uso adecuado de ella. Entonces es así como debemos entender que debemos considerar las propiedades del elemento que vamos a discretizar, el comportamiento real del mismo y sobre todo las condiciones de borde. ¿A qué nos referimos con condiciones de borde? Si nos centramos, por ejemplo, en esta barra que está acá, esta barra lógicamente no amerita una discretización, pero si lo ameritara, nosotros debemos estar conscientes de las condiciones de contorno de esta barra, es decir, cómo está sujeta esta barra. ¿Es una barra simplemente apoyada? ¿Es una barra doblemente empotrada? ¿Es una barra empotrada y apoyada en el otro extremo? ¿Cómo es? Y dependiendo de ello, entonces nosotros vamos a poder realizar un modelado, normalmente en este caso sería tridimensional, para poder determinar las concentraciones de esfuerzo, por ejemplo, en los extremos de la barra o en un punto medio de la barra, en este caso en una viga. Ahora bien, en cuanto a los casos bidimensionales, también tenemos que saber de qué se trata, cuál es el comportamiento que exigen cada uno de ellos. Normalmente tenemos elementos membrana, elementos tipo placa o plate y elementos tipo cáscara o shell, dentro de los cuales pues destacamos los elementos membrana. Son bastante representativos en el caso de recibir cargas, fuerzas coplanares. Estos son utilizados frecuentemente para el caso de muros. También tenemos lo que son los elementos placa o plate. Estos elementos placa o plate son la contraparte de los elementos membrana, y ante fuerzas que son inducidas en su plano no se genera ningún tipo de mecanismo. Si nos vamos a definir un poco más dentro de lo que son los aspectos de la mecánica o de la dinámica de estructuras, como lo quieran llamar, en el primer caso, en el caso membrana, tenemos permitidas, o en este caso estamos liberados, o la estructura se encuentra liberada en los ejes coplanares 1, 2, y también se nos permite la rotación en el eje fuera del espacio, ¿no? Lo que estaríamos hablando del eje Z o un tercer eje, si nos referimos a la nomenclatura. Ahora, en los elementos plate o placa es la contraparte. Acá tenemos la liberación de el desplazamiento en U3. Por lo tanto,
existe la posibilidad de que el plano del elemento bidimensional me resista a las cargas que son perpendiculares a él. Igualmente están liberados las rotaciones en 1 y en 2, por lo que quiere decir que los extremos pueden también considerar o aceptar rotaciones. Ahora está el elemento más completo desde mi punto de vista de todos, como es el elemento cáscara o shell. Este elemento cáscara o shell tiene liberado todos los, digamos, todas las capacidades, ¿no? Por esta razón resiste fuerzas o cargas coplanares, resiste fuerzas o cargas perpendiculares a su plano, así como las distintas componentes rotacionales que son correspondientes a cada uno de los ejes 1, 2 y 3, que representan lógicamente o son una representación en coordenadas locales a lo que son en coordenadas globales a los ejes X, Y y Z respectivamente. Entonces, de nuestro conocimiento, regresando un poco a lo que hemos visto, recuerden que partimos de un elemento continuo, pasamos por un proceso de discretización y luego obtenemos una figura o un elemento discreto más fácilmente analizable a través de matrices. Entonces, si nosotros conocemos el principio del método de elemento finito y logramos realizar una representación adecuada de lo que inicialmente era un modelo continuo, vamos a tener entonces un elemento o un modelo discreto que va a satisfacer las condiciones de contorno, y de esta manera pues vamos a tener los resultados adecuados. Con esto quiero decir que, por ejemplo, si nosotros no consideramos que esta viga se encuentra empotrada y esa es su realidad y la colocamos como una viga apoyada, simplemente apoyada, entonces lógicamente vamos a estar obviando una parte importante de lo que es el cálculo, porque aquí estarían unos elementos de momento negativo que simplemente por desconocimiento no los estamos colocando. Extrapolando esta idea a lo que es el ámbito de las dos dimensiones, si nosotros no consideramos, por ejemplo, que estamos trabajando con elemento membrana cuando lo que se corresponde es un muro, entonces podemos entrar en el error de colocar cargas coplanares y lógicamente tendríamos un mecanismo, no vamos a lograr un comportamiento adecuado conforme a la realidad de lo que es el deber ser. Y aquí es donde juega un papel importante la pericia y el conocimiento teórico del ingeniero estructurista. Es de gran importancia este conocimiento, ya que él nos podría, el conocimiento, este conocimiento nos podría salvar de un gran error, y este gran error a su vez confluiría en ayudarnos a salvar vidas. Porque en nuestro caso, en nuestra profesión, cuando nos dedicamos al cálculo de estructuras, al análisis estructural, recuerden que son vidas las que están en juego. Entonces me permito retroceder un poco para afianzar lo que hemos visto. Recordemos pues que en esencia lo que debemos saber y manejar es que el método de elementos finitos no es más que llevar un sistema continuo, entendiendo pues que el sistema continuo puede ser una losa, puede ser un muro. Imaginemos un sistema estructural tubo a tubo, por ejemplo, o un sistema estructural mixto en el cual tenemos paredes portantes en una dirección y tenemos un sistema de pórtico resistente a momento en la otra dirección. Entonces consiste en poder tener la capacidad, ¿no? Es necesario tener la capacidad de identificar cada uno de estos aspectos como elementos de borde, de contorno, cuáles son las condiciones en las que se encuentra este elemento o este sistema continuo, para poder entonces llegar a realizar un proceso de discretización conforme a cada uno de los criterios que hemos visto, conforme a un criterio acertado, conforme a un criterio que nos permita
llegar a esta etapa en el cual contamos con un modelo discreto, y este modelo discreto sea lo más representativo, sea lo más cercano a lo que ha sido nuestro sistema continuo. Pues lo que estamos haciendo simplemente es una simplificación que será abordada desde un punto de vista computacional, claro que sí, pero al fin y al cabo nos corresponde a nosotros el conocimiento de este particular. De allí entonces sabemos que hemos pasado de un sistema continuo a un modelo discreto, que teníamos un dominio total y que ahora, luego de la discretización, tenemos un modelo que ha sido dividido en subdominios y que cada uno de ellos tiene el equivalente, o es lo mismo que decir que cada uno tiene un pequeño rango de acción y que se interactúa con cada uno de los elementos que están en su entorno, y que de allí se derivan algunas concepciones que no son más que aspectos de denominación, aspectos denominacionales, como lo son los nodos, y que son los responsables, por supuesto, de que todo este sistema que vemos acá del modelo discreto, después de la subdivisión en subdominios, sean capaces de transmitir lo que deben transmitir: fuerzas, solicitaciones, esfuerzos, deformaciones y demás. Es así como entonces logramos ahorrarnos una representación en ecuaciones diferenciales bastante, pero bastante compleja, y traducirlo a un sistema que, si bien no va a ser interpretado 100% por nosotros, sino en una pequeña medida simplemente la presentación, será más fácilmente asimilado por un ordenador hasta el momento, que es lo que contamos, con un ordenador de una gama media, incluso una gama baja. Si se cuenta con un ordenador de gama alta, pues muchísimo mejor. Va a ser un proceso más rápido, va a ser un proceso más expedito, y vamos a tener resultados más, digamos, en un menor tiempo. Vamos a requerir de un esfuerzo computacional que fácilmente es abordable por nuestra PC. Pero de otra manera, sigue siendo una muy buena alternativa y una muy buena salida, si se quiere, una respuesta adecuada, lo que es el método de elementos finitos, puesto que de otra manera tendríamos que estar realizando este sistema continuo a través de idealizaciones. Estaríamos incurriendo muchas veces en sobredimensionados, que es el resultado de la vieja escuela. Notarán ustedes, no sé si en toda Latinoamérica existe la misma concurrencia, incluso en Europa o en Estados Unidos, pero particularmente al norte de Sudamérica existe una marcada, pero muy marcada, muy marcado hábito en lo que es el sobrediseño de las edificaciones. Ciertamente, ante movimientos sísmicos y ante problemas similares, ante cargas dinámicas, poco sufren daño las edificaciones. Realmente es muy poco, pero de cualquier manera el propósito de la ingeniería no es simplemente sobredimensionar, sino llegar a ese punto de balance, a ese punto de equilibrio en el cual logramos colocar en esa balanza, si se quiere, lo que es la funcionalidad, la seguridad y la economía. De todas, ese considero que es el fin último de la ingeniería, y es lo que nosotros debemos abogar y debemos hacer. Entonces, ya con estas bases preliminares acerca de lo que es el método de elementos finitos, estaremos abordando sucesivamente otros aspectos que tienen también injerencia en lo que vamos a estar tratando en este curso. Y de cualquier manera, pues recuerden que si hay algún tipo de duda, hay algún tipo de inquietud, estaremos
pues prestos a responder cualquier tipo de interrogante a través de los medios dispuestos por la empresa para tal fin.